El primer anime emitido como serie regular fue Tetsuban Atomu, que tal vez conozcas por el nombre de Astro Boy. Esta serie se estrenó en 1963 y es considerada pionera en términos de estilo y técnica de animación. No solo instauró y popularizó el anime en Japón, sino que también tuvo un impacto significativo en la cultura popular y la industria del entretenimiento a nivel mundial. Osamu Tezuka, el creador del manga en que se basa el anime, no quedó satisfecho con la adaptación para la pantalla que realizó Mushi Productions en los 60, por lo que él mismo produjo una segunda serie animada en los 80, más fiel a la fuente original, bajo su propio estudio Tezuka Productions, y en ambos anime se adaptó uno de los arcos más interesantes del manga, el robot más grande jamás creado. 40 años después del estreno del primer anime de Astro Boy, en 2003, Naoki Urasawa, de quien ya te hablé en mi video dedicado a Monster, comienza a publicar su versión de El robot más grande jamás creado, a la que llamó Pluto, y tengo que decirte que no es muy fiel a la fuente original. Dicho esto, 20 años después, en 2023, Tezuka Productions produjo un anime basado en esta adaptación. Comienza con el descubrimiento del asesinato de Mont Blanc, uno de los 7 robots más poderosos del mundo. Hesich, un detective robot de la Europol, es asignado para investigar el caso. Mientras tanto, otros asesinatos misteriosos de robots y humanos relacionados con la paz mundial comienzan a ocurrir. Hesich empieza a darse cuenta de que estos crímenes están conectados. Estas son las imágenes de Mont Blanc y de la escena del crimen en la residencia de Lanke. Esos cuernos, ¿qué significan? Proceden de los antiguos dioses de Europa. En su mitología, el dios de la muerte tenía cuernos. Hermes el cazador, que toma las almas de los guerreros, también fue llamado el Rey Cornudo. Hesich continúa su investigación y se encuentra con Atom, un robot avanzado con habilidades humanas y emocionales. Juntos investigan las pistas que conducen al descubrimiento de un patrón en los asesinatos. Hesich empieza a sospechar que un poderoso enemigo está detrás de estos crímenes y que su objetivo es eliminar a todos los robots más poderosos del mundo. Asesinaron a varios. ¿Y cree que yo también estoy en peligro? Sí, el objetivo del asesino es destruir a los 7 robots más avanzados del mundo. Y tú estás en el radar. Se centra en North número 2, otro de los robots más poderosos, que ahora vive una vida tranquila como mayordomo. A través de flashbacks se revela su pasado como un robot de combate. Hesich y Atom lo visitan para advertirle del peligro, pero North número 2 se enfrenta a un dilema sobre su propia naturaleza y su deseo de paz. ¿Qué pasa? Algo viene para acá. Se acerca rápido hacia esta dirección. No es algún amigo que quiera venir a visitarte, ¿verdad? Es un tornado. Está ocurriendo a unos 100 kilómetros de aquí en este momento. Es una amenaza. Se aproxima rápidamente. Hesich y Atom se dirigen a visitar a Brando, un robot luchador que también es un amoroso padre de familia. Brando está dividido entre su deseo de proteger a su familia y su deber de luchar contra la amenaza que cierne sobre los robots poderosos. Mientras tanto, la investigación de Hesich revela más detalles sobre los asesinatos y la posible implicación de un misterioso robot llamado Pluto. ¡Profesor! Epsilon, un robot pacifista que cuida de los niños huérfanos de guerra, se convierte en el foco de atención. A pesar de su repudio a la violencia, Epsilon debe enfrentar a la amenaza de Pluto. Hesich y Atom buscan la ayuda de Epsilon, pero él lucha con sus propios remordimientos y la responsabilidad de proteger a los niños bajo su cuidado. No entiendo, ¿qué está pasando? Las partes están esparcidas por todo el mar. La identidad de Pluto y su origen comienzan a revelarse. Pluto es un robot manipulado por el Dr. Abdullah, quien tiene sus propios motivos oscuros. Profundiza en el pasado de Pluto y cómo sus traumas de la guerra lo han llevado a convertirse en una herramienta de venganza. Asumiendo que un robot estuviera equipado con ese tipo de inteligencia artificial, ¿qué se necesitaría para despertarlo? Necesitarías inducirlo a emociones extremas. Resentimiento. Sí. Odio. Sí. Culpa.
Correcto. El clímax se desarrolla cuando Hesich, Atom y los otros robots se preparan para la confrontación final con Pluto. Los conflictos internos de Pluto y sus motivaciones se exploran más a fondo. Las batallas son intensas y emocionantes, con un enfoque en los dilemas morales de cada personaje. ¿Adentro de ti sigue estando Zahad? ¡Quiero saberlo! ¡Necesito saber qué fue lo que te sucedió! ¡Rápido! ¡Tienes que acabar con él! La verdad completa sobre los asesinatos y la manipulación de Pluto se revela. Los personajes deben enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y buscar la redención. Atom y Hesich trabajan juntos para detener el plan del Dr. Abdullah y salvar tanto a los humanos como a los robots. La serie concluye con una reflexión sobre la naturaleza de la humanidad y la esperanza de un futuro mejor. ¿Le pediste un deseo a la estrella? Yo sí lo pedí. Fue lo que deseaste. Creo que el mismo deseo que tú. Llegó la hora. Zahad, es tiempo de que me vaya. La comparación entre Pluto de Naoki Urasawa y el arco El robot más grande jamás creado en Astro Boy de Osamu Tezuka me parece fascinante, ya que Pluto reimagina y expande significativamente la historia original, añadiendo profundidad y complejidad, y aunque le puse versus en el separador, de ninguna manera esto es un enfrentamiento para ver cuál es mejor, es una simple comparación objetiva entre ambas obras. En este arco, Pluto es un robot extremadamente poderoso, encargado de destruir a los robots más fuertes del mundo, incluyendo Astro Boy, para demostrar su supremacía. La historia es relativamente básica y directa, enfocada en las batallas entre los robots y los dilemas morales que enfrentan. Urasawa expande la trama original, convirtiéndola en un thriller de misterio con múltiples capas. La narrativa se centra en Hesich, un robot detective que investiga los asesinatos de los robots más poderosos y de seres humanos asociados con ellos. Se profundiza en temas como la inteligencia artificial, la ética, la guerra y la identidad. Explora temas de poder, justicia y la ética de la violencia. Se enfoca en el heroísmo de Astro Boy y la lucha contra el mal. Aborda temas más maduros y filosóficos, como la naturaleza de la humanidad, la conciencia y la paz. Cuestiona qué significa ser humano y la moralidad de la guerra y la venganza. Urasawa introduce una crítica a la sociedad y a los conflictos bélicos. El estilo de Tezuka es más caricaturesco y simplificado, característico de su época. Las escenas de acción son dinámicas y vibrantes, pero no muy detalladas. Urasawa utiliza un estilo más realista, con énfasis en la expresión facial y la atmósfera. La obra tiene un tono más oscuro y serio, reflejado en su arte detallado y su diseño de personajes. La narrativa es rápida y directa, con menos desarrollo de subtramas. La historia se centra principalmente en las batallas y la resolución de conflictos. Toma un enfoque más pausado, permitiendo un desarrollo profundo de personajes y subtramas. La estructura es más compleja, con múltiples hilos narrativos que convergen de manera intrincada. Los personajes tienen motivaciones más simples y arquetípicas. Astro Boy es el héroe clásico luchando por el bien y la justicia. Pluto es presentado principalmente como un antagonista muy poderoso y temible. Urasawa desarrolla a los personajes de manera más compleja y humana. Pluto es retratado no solo como un villano, sino también como una víctima de circunstancias más grandes, con sus propias emociones y motivaciones. Y la diferencia más grande es la incorporación de Hesich, el protagonista de Pluto, un personaje complejo con una vida personal rica que se enfrenta a dilemas morales y existenciales profundos. Naoki Urasawa es conocido por su estilo narrativo distintivo y sofisticado. Si querés saber más de él, sus mangas suelen ser una amalgama de tramas complejas, personajes profundamente desarrollados, temas universales y una construcción meticulosa del suspense. Su habilidad para entrelazar historias, explorar la moralidad y utilizar el arte para amplificar la emoción hace que su lectura sea realmente impactante y memorable. Su enfoque en la narrativa es clave para el éxito de obras como Monster y 20th Century Boys, donde demuestra su maestría en contar historias que son tanto intelectualmente estimulantes como emocionalmente resonantes. Algo que él mismo experimentó cuando leyó por primera vez El robot más grande jamás creado. 時間をかけて少しずつ分かってくることなんですけどね、一番最初に読んだ時にえも言われぬなんかこの気持ちって何と表現したらいいんだろうっていうのが子供だからよく分からないんですけどもね、
それが時を経て少しずつ自分が成長とともに分かってきた部分っていうのがあるから、その当時何をしてそういうふうに思ってたのかっていうのは、唯一あるのは正義は勝つっていう形で終わってないってことですよね。おそらくね。En esa misma entrevista nos relata cómo surgió Pluto. 2003年に手塚先生がドラマ上アトムが誕生するっていうのを2003年の4月に設定していて、でそれがちょうど迫ってきている時期に手塚プロダクションの方から漫画界を挙げてアトムの誕生を祝うような何かこう企画をみんなで考えないかっていうアナウンスがあったもんで、それでその時だから僕が言ったのが、その地上最大のロボットをリメイクするぐらいの気骨のある漫画家はいないのかねって言ったんですよ。そしたらその時来てた編集者たちが自分でやればいいじゃないですかって言うんで、いや僕はそんな大それたことはやらないですよつって、いやいやとんでもないとんでもないなんつっていう感じでその時は終わったんですけど、1週間ぐらいかな、そんなんで浦沢さんご飯でもご一緒しませんかっていうお話が来たので、誠さんとお食事楽しそうだなと思って、ぜひぜひなんつってお店にいて、でお食事して、で楽しくお食事してみたいな感じで、でも最後みんなでちょっとお酒も入って気楽な感じになってるところで、そしたらじゃあ浦沢さんよろしくお願いしますよって言うから、何がですかとかって言って、だからプルートに決まってるでしょって言うから、えってなって、あれやるんですかつってで急にこう具合悪くなっちゃって体の調子が悪くなっちゃってね、あまりのプレッシャーに。El punto de este video no es recomendarte leer el manga Pluto, lo cual te recomiendo, ni recomendarte ver el anime, lo cual te recomiendo. La razón por la que decidí hacer esto es para ofrecerte mi ejemplo favorito de la obra que un artista puede llegar a crear cuando adapta el material original con criterio propio y lo desarrolla, sin imitar la fuente. Las mejores adaptaciones son las que parten del material original y lo expanden o enriquecen, transformándolo en algo nuevo y poderoso. Porque si no vas a sumar nada a la mezcla, ¿qué sentido tiene la adaptación? Para eso te quedas con el original y listo. Si adaptas un manga a anime, ya estás sumando. Le agregas movimiento, voces, sonido, música, la adaptación está justificada. Pero la historia del robot más grande jamás creado ya se había hecho anime, 2 veces. ¿Por qué contarla por tercera vez? Porque si bien esas adaptaciones respetan la esencia de la fuente, no se aventuran a explorar nuevos ángulos o desarrollar personajes con mayor profundidad, ni añadir contextos que refuercen los temas que toca superficialmente. Pluto, en lugar de ser una simple imitación, se convierte en una obra con identidad propia, capaz de ofrecer una experiencia completamente nueva y desafiante al público. Una adaptación que se limita a copiar al original es como encontrarte con el zombie de un amigo. Se ve parecido a Carlitos, pero está muerto por dentro. No tiene nuevas ideas, no te va a contar chistes que no conozcas, ni sorprenderte con alguna anécdota reciente. Está zombificado en ese estado y de ahí en adelante solo se va a descomponer más y más. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Es hora de que te detengas. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos volvemos a encontrar en mi próximo video ensayo dedicado a Lupin III.